Buenas tardes. Estamos transmitiendo a través de la palabra de nuestras y nuestros autores que se enmarca dentro del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión vamos a presentar un libro que fue editado ya hace algunos años y se consideró por ello importante hacer una reimpresión digital para que pueda ser distribuido de una manera más masiva y pueda estar al alcance de todos ustedes. Se trata de un libro cuyo tema es apasionante, fascinante, porque versa sobre el fandango y sus variantes. El libro contiene, además de una introducción, un artículo maravilloso que versa sobre el origen de la palabra fandango y un análisis muy sistemático, muy profundo sobre tanto el origen como el desarrollo de este importante acontecimiento tanto en España como en América, y el autor es Rafael Antonio Ruiz. Otro artículo que compone el texto es de Jessica Gottfried, titulado Una puerta cibernética al fandango como fiesta. Jessica hace un estudio a través de fuentes, sobre todo utilizando el Internet, y ella en ese tiempo reivindicaba que esta fuente informativa era muy importante de ser incorporada a los procesos de investigación, y analiza qué sucede con el fandango en Brasil, en una región en Brasil. Otro artículo es por Jesús Jáuregui, titulado El tambor de pie de los seris, prototipo de la tarima amerindia. Y el doctor Jesús Jáuregui hace un estudio fantástico, muy bien fundamentado, sobre esta pregunta tan sugestiva, sugerente, y la resuelve. Otro autor es nuestro querido colega Benjamín Muratalla, con un título que se llama Los sones de tarima coras, una plegaria a las deidades del inframundo. Este análisis de una fiesta, de una serie de festividades entre los coras, con los sones de tarima, aporta sin lugar a duda un elemento poco analizado, poco estudiado dentro del amplio complejo del fandango. También, tomando como base de análisis del estudio realizado por Nidelvia B. Lacano y Elías M. Alcocer, se encuentra la tarima. Esto quiere decir que tanto el doctor Jesús Jáuregui como Benjamín Muratalla y Nidelvia y Elías tomaron como eje central de su reflexión sobre el fandango el vínculo de este suceso músico-dancístico festivo a un elemento sustantivo que es la tarima. La lectura de estos tres artículos concatenados aporta muchísimos elementos para ver cómo cada uno de los elementos integrantes de esta fiesta juegan un papel fundamental. Después vienen tres estudios de compañeros que nos acompañan en esta sesión, en esta presentación, que también tienen una serie de elementos que los interrelacionan. Les agradezco muchísimo la presencia al doctor Alejandro Martínez de la Rosa, que se encuentra con nosotros, también al doctor Jorge Amós Martínez Ayala y al doctor Carlos Ruiz Rodríguez. A grosso modo, podríamos decir, esto nada más como para empezar a poner la comida en el plato, que el fandango
constituye un complejo cultural sumamente rico, de una larga decantación histórica en donde han confluido diversas culturas. Se trata de una tradición que suscita polémica a nivel internacional en torno a sus orígenes espaciales, temporales y etimológicos, sus diversas acepciones, las notables diferencias entre sus variantes, las causas de sus procesos de cambio y desaparición, entre muchas otras cuestiones muy importantes. Se puede decir a grosso modo que a partir del siglo XVII, los fandangos hicieron su aparición en casi todo el territorio virreinal. Ahora, en el marco de las celebraciones religiosas, reuniones civiles u otros lugares de esparcimiento. Los fandangos, también conocidos en algunos lugares como guapangos, nos dan cuenta de fiestas de carácter popular que fungieron como soporte socioespacial para la creación, reproducción y difusión de distintas expresiones musicales de las regiones culturales, en las que encontramos sones huastecos, jarochos, arribeños, planecos, abajeños, calentanos, ismeños, entre muchos otros géneros musicales que contribuyeron de una manera relevante en la conformación de las identidades regionales. Los fandangos fueron espacios de encuentro para el intercambio de aires musicales, sirvieron también para narrar sucesos pasados y recientes mediante versos cantados, constituyéndose así en vasos comunicantes que abonaron a la organización popular, tanto en su lucha por la independencia como en las resistencias civiles contra las distintas invasiones extranjeras y la revolución. Los fandangos como espacios festivos siguen vigentes en algunas regiones del país. Su tendencia a la desaparición, registrada a gran escala en la primera mitad del siglo XX, ha generado diversas acciones para su revitalización. Una especie de paradigma al respecto ha sido el movimiento jaranero, impulsado por músicos y promotores culturales de Veracruz. Bien, pues esto es, como decía, una entrada muy general. Entonces, por favor, Alejandro. Muchas gracias, Amparo Sevilla, y obviamente a nuestros colegas Carlos Ruiz y Jorge Amos Martínez que están aquí. Pues esta oportunidad de volvernos a reunir, al menos virtualmente, ya que el libro El Fandango y sus variantes pues ha sido reeditado y se puede encontrar ya de manera virtual pues en los lugares de costumbre donde venden bibliografía, y es para mí un gusto saber también que pues les ha interesado este libro y que pues se ha agotado en su edición en papel, ¿no? Entonces, agradezco esta también introducción y este saludo de Amparo Sevilla. Pues mi nombre es Alejandro Martínez de la Rosa, tengo el doctorado en Humanidades y trabajo actualmente en la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Estudios Culturales. He hecho pues algunas investigaciones sobre el suroccidente, es decir, Michoacán, Guerrero, algunas cosas de danza de conquista, etcétera, ¿no? Entre cuestiones de patrimonio cultural inmaterial, en donde también pues Amparo nos ha invitado de manera pues muy, que nosotros tomamos de manera pues como un honor que nos invite a estas cuestiones. Y como lo ha mencionado también, pues bueno, ella es la editora de este libro, coordinó también en cierta manera los trabajos para ir a Guerrero junto con el Centro de Investigación Multidisciplinaria de los Estudios sobre Guerrero. Y en ese sentido, a pesar de tener ya 11 años de vida estos textos, o más bien el coloquio donde nos vimos sobre música de Guerrero, pues sigue siendo un libro muy actual
en el sentido de que lo que analizamos aquí son tanto cuestiones históricas como sistémicas y regionales del fandango, ¿no? Entonces, pues una forma de abordar este libro es primero con dos autores, que serían Rafael Antonio Ruiz y Jessica Gottfried Hesketh, que son los que nos hablan del fandango en otras latitudes y su relación obviamente con México, ¿no? Entonces, el primer texto de Rafael Antonio Ruiz, que siempre es un gusto verlo exponer con muchas imágenes, etcétera, pues este texto rescata varias de estas imágenes antiguas del siglo XIX sobre el fandango y rastrea históricamente desde España cómo es que se da por allá. Obviamente pone sobre la mesa de la temática o pues uno de los tantos motivos de discusión teórica e histórica, pues saber de dónde proviene el fandango, incluso el mismo término de fandango también ha sido revisado por varios autores para saber si es africano, qué relación podría tener con guapango, etcétera, que son términos ya también de acá de América. Y definitivamente es un texto muy interesante porque nos da un mapeo del término y de las prácticas y además describe de manera pues también jocosa, como puede suceder en los fandangos de hoy en día, pues los sucesos de violencia, de amor, de desencuentros y encuentros alrededor de esta cuestión festiva, que evidentemente pues ya nos retrata como un sistema que lo musical va más allá de la propia música y lo que tenemos aquí es el baile, tenemos la comida, tenemos prácticas de vestimenta, pasos de baile, etcétera, instrumentos musicales, y lo cual es muy interesante en este capítulo. Y después Jessica Godfrey pues nos habla del fandango caizara, que seguramente en México es desconocido por los que no son expertos o no estudian, digamos, el fandango, estas tradiciones músico-coreográficas, pues nos habla de un fandango que se da en una cierta región de Brasil, en el Paraná, pues que tiene colindancia con Paraguay y con Argentina, pero bueno, está del lado de Brasil. ¿Y cuáles son pues las cuestiones cercanas, lejanas, lo que se parece y lo que es más, lo que puede ser diferente, con pues obviamente una tradición ibérica, ¿no? Entonces aquí pues ya manejamos incluso más allá de los países de habla castellana, pues aquí tenemos a unos portugueses que también tienen su fandango y que tiene relación con algunos elementos de los fandangos en México, y que más allá de ser comparativo nos muestra a partir de un viaje que se realiza a esta región del Paraná y también pues propone unas cuestiones de revisión por internet, por las redes sociales, o más bien sí por la red del internet, pues la revisión de cuáles son los elementos de este baile caizara, donde hay cierto tipo de zapato, donde hay instrumentos como la rabeca, que es un rabel, es una de las variantes de rabel, que en México también tenemos todavía rabelitos y las personas utilizan ese término para hablarle pues a estos violines antiguos de menores dimensiones a los actuales y de 3 cuerdas, las formas de baile que son circulares, en eso distarían mucho de nuestros bailes de pareja, pero también se acercarían a otras manifestaciones dancísticas circulares, entonces lo cual es muy interesante obviamente, pues para los que se inician en estas cuestiones del fandango, pero también para nosotros que no hemos tenido oportunidad de ir a Brasil, pues saber algo sobre estas manifestaciones. Después, como ya lo mencionó Amparo, siguen 3 textos pues, que hablan de la tarima. Bueno, entonces de estos tres capítulos, pues hablan sobre la tarima. ¿Cuál sería el peso de la tarima? Pues que a partir de él, digamos, si bien la tarima no se enseña en los centros de música, sino está presente
en las escuelas de danza. En realidad la tarima es el espacio donde se conjuntan los músicos, los bailadores, y es alrededor de él donde se da esta manifestación fandanguera, por llamarle de algún modo. Entonces los tres textos nos hablan también de esta cuestión, y hay dos de los textos, el de Jesús Jáuregui y el de Benjamín Muratalla, que nos hablan precisamente de las cuestiones de relación con lo indígena, ¿no? Y evidentemente hay una hipótesis sobre si pudo haber habido de algún modo algún tipo de tarima en tiempos prehispánicos, y bueno, uno habla sobre los seris y otro sobre los coras, que están en el occidente y noroeste de México. Y el tercer texto, el de Nidelvia Vela y Elías Alcocer, hablan del almud, que es pues una especie de tarima muy pequeña, cuadrada, que se utiliza en Yucatán, pero que al parecer pues es de reciente creación, o al menos es un instrumento sonoro que ha entrado, digamos, tal cual con ese nombre en épocas cercanas, hace 50 años, al parecer, pero que pues también alrededor de él se hace esta cuestión del fandango. Al final estamos pues los tres colegas que ahora estamos aquí en esta presentación hablando sobre cuestiones regionales, y dado que el coloquio fue en Guerrero, pues hablamos de esta zona, digamos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, la Costa Chica por Carlos Ruiz, la Tierra Caliente en Michoacán por Jorge Amós, y un servidor que les habla de Guerrero y las subregiones musicales que se pueden contrastar en esto. Entonces, doy pie a mis compañeros que hablen pues también de sus textos. Evidentemente nos conocemos, sabemos lo que trabajamos, y me interesó pues hablar de los primeros capítulos de la obra, dado que son los más generales. Muchísimas gracias, Alejandro. Jorge, por favor. Gracias. El que les habla es Jorge Amós. Soy profesor en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero casi siempre me presento primero como aprendiz de arpero, descendiente de mondongueras, soldados, maquinistas y mariachis, porque justamente creo que eso es lo que me da estirpe y prosapio para hablar del fandango. Creo que, digamos, el término engloba a la fiesta, pero a veces también hace referencia a cuestiones, digamos, mucho más específicas, que no necesariamente es cualquier fiesta, sino un tipo específico de fiesta. En general, el libro, digamos, no pretende ser totalizante, no quiere hablar de todos los fandangos o ser el non plus ultra del fandango, porque pues fandangos en México hay de muchas características. Hay algunos que se centran en la tabla, como bien lo menciona Alejandro, y lo describen Jáuregui y Muratalla. Hay algunos donde no hay tabla, pero sigue habiendo fandango. Y mientras haya, al parecer, música, baile, comida, convivencia, hay fandango. Pero la diferencia estaría en que en otros lugares de América Latina, salvo como está bien mostrándonos también Alejandro con el texto de Jessica Gottfried, en muy pocos lugares se les llama fandango a la fiesta. Parece ser que si bien el término tuvo una extensión, digamos, durante el siglo XVII, XVIII en el Caribe afroespañol, me parece que sobre todo en el siglo XIX queda muy claro que el fandango se reduce a los espacios de la que era Nueva España y se convierte en México, y al sur de España. Entonces es significativo que, si bien fue una palabra, un término para referirse a la fiesta que fue muy extenso, en México, digamos, quedó enraizado y fue teniendo debacles. En algunos lugares ya no necesariamente se le llama o se le conoce a la fiesta como fandango, pero sabemos por los casos judiciales, por las charlas con personas adultas, que efectivamente a la fiesta se le llamaba fandango. Y esta fiesta, bueno, pues yo creo es de dos tipos. Una es la fiesta, digamos, vinculada con los procesos sociales más amplios, la fiesta porque hay una fiesta patronal, la fiesta porque es una feria comercial,
Y entonces en las fiestas patronales, en las ferias comerciales, se organizan fandangos, a veces en la casa de algunos gustosos, a veces de manera más institucional, digamos, en enramadas o en espacios públicos donde la gente puede ir a bailar. Y, digamos, son el epicentro de esta confluencia de ires y venires por los cuales diversos géneros musicales, coplas, formas de danza, instrumentos, se van compartiendo entre regiones lejanas. Un poco lo que mostramos tanto Alejandro como un servidor es justamente eso, que el fandango, sobre todo el fandango público, tiene relaciones con otras regiones y es poco probable que encontremos una sola manera de hacer fandango, pero también es muy evidente que hay formas parecidas de hacer fandango. En particular, a mí me interesa la parte más, digamos, interior, el espacio del fandango como una inversión del orden social, sobre todo en el periodo colonial, donde las personas con ciertas características físicas, de color de piel, de ancho de nariz, de forma de pelo, eran discriminadas por tener un ascendiente africano, pero que en el fandango cobran relevancia justamente por hacer o mostrar habilidades para el baile o para el canto o para la copla, que subvierte en ese espacio pequeño, en ese microcosmos social que es la fiesta, a veces familiar, pues a la sociedad mayor. Y me parece que entonces esa posibilidad de invertir valores sociales dentro de la fiesta, de subvertirlos, es lo que le da vigencia al fandango y lo que le permite subsistir en el tiempo. Y hacerla también tener ciclos, que me parece bien interesante lo que plantea Carlos Ruiz, y ya les hablará él sobre su artículo, pero justamente el fandango a veces parece fenecer y de repente se fortalece y vuelve a resurgir y crece y se vuelve transnacional. Ahora el modelo, digamos, o ciertos modelos del fandango jarocho, o de lo que se ha construido más recientemente como fandango jarocho, se pueden encontrar en Buenos Aires, en Francia, en Estados Unidos, ya no necesariamente con participantes puramente mexicanos, sino también franceses, argentinos, gente que le gusta la música y que ve en esta expresión de aparente libertad y caos una forma favorable para manifestarse artísticamente. Entonces me parece que el libro tiene muchas ventajas y una de ellas es justamente hacer uno de los primeros acercamientos al fandango. Ha habido esfuerzos y ha habido trabajos, a veces incluso más voluminosos en número de páginas, pero que se ciñen a los aspectos regionales. Y me parece que una de las primeras como, estrategias útiles de este libro justamente es abrir a otros espacios, no solamente nacionales, para poder empezar a tratar de comprender el fenómeno del fandango y también no quedarnos solamente en el pasado, sino llevarlo al presente, ver cuál es el estado de salud, cuando menos de alguna de las tradiciones que aquí se manifiestan, que como les digo no son todas, y eso abre la posibilidad para que haya también muchos más libros parecidos, donde el fandango sea el centro de reflexión y de investigación de aspectos que pueden ser múltiples, ¿no? Las perspectivas de género, las relaciones sociales, los vínculos transnacionales y la globalización, la relación con los medios. Entonces me parece que hay mucha tela de dónde cortar y bueno, pues yo aquí cerraría mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Carlos, por favor, tu turno. Ay, gracias, colegas. Gracias, Amparo. Un gusto estar con los colegas. Siempre es bueno reencontrarse después de un tiempo tan largo, ¿no? En ausencia y más con este objetivo, pues, de presentar. Igual me congratulo como
los demás esta edición se agotó y bueno, que se está ahora proyectando de una manera bastante más, ahora sí que global, ¿no? O sea, ya por medios que tienen mayor alcance. Entonces, sobre todo porque creo que el tema es muy importante y ahorita abundaré más, ¿no? Al lado de ustedes sobre ello, pero bueno, yo me presento Carlos Ruiz, estoy en la subdirección de Fonoteca de Lina, que también se le conoce como Fonoteca de Lina. Ahí soy investigador de tiempo completo. Y bueno, mi artículo básicamente tiene que ver con lo que he trabajado como mi proyecto en esta institución, que ha sido un proyecto sobre la música afrodescendiente de la Costa Chica, esta región litoral de Guerrero y Oaxaca, que corre más o menos de Acapulco hasta Puerto Ángel, y desde Acapulco en Guerrero hasta Puerto Ángel en Oaxaca. Y mi artículo, ahí mi aporte trata de contribuir, el título del artículo es Del fandango al baile de Artesa, declive, resurgimiento y sobrevivencia de una tradición musical de la Costa Chica. Básicamente ahí lo que, como señalaba ya ahora Jorge Amos, yo trabajo un poco, trato de hacer una especie de revisión histórica de lo que fue un poco esta tradición del fandango de Artesa, por eso el artículo se llama así, cómo pasa a ser del fandango a un baile, que desde mi punto de vista son dos categorías muy distintas y que dan cuenta justamente de un proceso que esta tradición pasa, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Generalmente en la literatura etnomusicológica es interesante que uno encuentra recurrentemente cómo se habla sobre que las tradiciones se pierden o entran en declive. Generalmente se atribuye a los medios de comunicación y al siglo XX y a una serie de factores bastante más recientes. Mi postura en torno a, por lo menos al caso del fandango de Artesa y un poco en general hacia el fandango guapango, mariachi en general, porque para mí es como una triada, ¿no? Fandango, guapango, mariachi, es como una sola palabra, para mí como un solo término, que tiene distintas instancias históricas, pero que finalmente alude a una ocasión celebratoria colectiva muy similar. Mi perspectiva sobre esta cuestión es que no tiene tanto que ver con procesos, o sea, desde mi punto de vista, los procesos que hacen que entren en declive las tradiciones no necesariamente tienen que ver con la modernidad del siglo XX y con la tecnología que conocemos del siglo XX desde los fonógrafos hasta el paso por el radio, la televisión y ahora el internet, sino que tiene que ver con tiempos mucho más largos. Entonces retomo mucho las propuestas de un gran investigador, maestro, Antonio García de León, colega también de Lina, que trata, retomando Braudel, toma largas duraciones, tiempos muy largos. Entonces trato de ver el fandango desde esa manera, partiendo justo de los testimonios locales, donde se atribuye cualquier cantidad de razones a que el fandango de Artesa haya entrado en declive, desde razones ecológicas hasta políticas de clase. Ya no hay árboles porque hubo desmonte, porque entró la ganadería con mayor peso en cierto punto, razones políticas porque no les gustaba a los blancos de las comunidades que hubiera esta tradición de negros, etcétera, ¿no? De afrodescendientes. Entonces, ahí parto de eso y luego planteo un recorrido un poco bastante más macro en términos históricos, aludiendo a esta postura de García de León en torno a ubicar que la colonia española instauró un tipo de régimen económico y político, ¿no? Que repercutió en lo social y lo cultural de manera muy fuerte. Y cuando ese periodo acaba, que es cuando se gestan las tradiciones fandangueras, quizá no como las conocemos, pero sí en su origen, digamos, en donde inician, pasan por un periodo del México independiente donde hay un desastre de país, ¿no? Y donde hay además no solo un desastre en términos políticos y sociales,
una reacomodo, ¿no? de este surgimiento de la nación que afecta a las tradiciones musicales, sino que también hay inventos tecnológicos muy, muy importantes, como el caso de los instrumentos de viento y la confección masiva de instrumentos de viento que llegaron prácticamente a todo el mundo exportados desde Europa. Entonces el peso de la banda, el peso de la llegada de estos ensambles de viento que tienen otras características y que permiten otro tipo de repertorios, que amplían los repertorios, que vuelven los ensambles que tienen la capacidad de hacer procesiones, por ejemplo, de ser movibles, que tienen mucho más sonoridad, repercuten en otras tradiciones que ya había antes. Entonces, pienso que la revisión en este artículo va justamente de este cambio en el periodo colonial, de estas estructuras que cambian en el modelo español colonial, virreinal, se mueve en Nación México independiente, que trasciende o trastoca también a las tradiciones fandangueras, y luego pasamos, o sea, pasa al siglo XX con la revolución, bueno, en la revolución industrial viene todo este auge de estos instrumentos de metal, y en la costa es muy claro cómo los testimonios dicen que justamente hubo un momento en el que los ensambles de viento, o sea, en las ocasiones celebratorias festivas había por un lado la banda y por otro lado estaba el fandango. Los viejos estaban en el fandango y los más jóvenes con las tradiciones, los repertorios que manejaban los ensambles de viento. Una cuestión muy interesante porque habla un poco de esta transición y de cómo, ahí retomo un poco a Bruno Nettel, cómo habla de las energías musicales, ¿no? Uno tiene una energía musical y 24 horas para consumir música al día. Y cuando hay más oferta, esta energía se tiene que diluir en muchas músicas, ¿no? No en las que antes había. Son nociones muy, muy simples, pero a la vez que a mí me parecen muy interesantes en términos de entender cómo se mueve en la dinámica de nuestro consumo, ¿no? Entonces un poco retomo esas ideas y ya luego paso ya al siglo XX en términos de analizar cómo esta tradición, después de haber tenido un auge de acuerdo a los testimonios más antiguos y a lo que se puede documentar, vuelve a resurgir por la llegada de antropólogos a la costa, en específico lingüistas, y pasa un proceso bien particular en términos de tratar de resucitar, y no resucitar, primero es interesante porque ahí las palabras son muy importantes, se intenta una revitalización de la tradición, pero en realidad ocurre un resurgimiento. Se hace una tradición nueva que la hace pasar de un espacio colectivo, de una matriz sociocultural que da cuenta de una ocasión celebratoria colectiva tejida con la vida cotidiana de las comunidades, la pasa a un escenario, la pasa a un baile en el que hay una situación más bien de que esto emerge ya no en fiestas tradicionales, sino que emerge en fiestas más bien institucionales, y en ocasiones institucionales, y entonces se mete un escenario y eso le da se engarza con un movimiento de reivindicación afrodescendiente, política afromexicana en la costa, y se vuelve un emblema. Entonces, prácticamente ese es resurgimiento, este declive, este resurgimiento y esta sobrevivencia que ahora, digo, actualmente está prácticamente otra vez en un periodo sumamente precario, ¿no? Entonces, básicamente de eso tiene que ver con mi artículo, es de lo que trato ahí más o menos de aportar, y es en suma mi aporte en esta publicación. Esperemos que les sea de interés a todos. Gracias. Entonces, en los 4 minutitos que nos quedan, yo quisiera leer el título del artículo de Alejandro Martínez de la Rosa, quien muy amablemente habló de todos los demás ensayos, menos de lo que él trabajó. Su investigación se titula De la montaña, la tierra caliente y la costa, música y baile de tarima en Guerrero. Y el ensayo de Jorge Amós se llama Solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas. Las relaciones musicales entre la tierra caliente y la costa. Como se había dicho anteriormente, estos últimos 3 autores trabajan sobre todo la parte de Guerrero y estas interrelaciones que había
que había, pero lo interesante, que siguen habiendo en estas regiones. Por ello se puede hablar que no solamente el fandango fue, sino que sigue siendo, reformulándose, revitalizándose, reconstruyéndose, readaptándose, siendo un espacio de reconstrucción de una forma de ser y de interactuar con el medio, con los demás. Pues muchas gracias a todos ustedes, a quienes nos acompañaron en esta presentación y a quienes vean, escuchen esta presentación. De veras vale la pena la lectura de este libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Gobierno de México.